¿Alguna vez has confiado en alguien solo porque sonaba seguro al hablar? ¿Has asumido que una persona es competente, inteligente o digna de respeto simplemente porque su rostro te resultaba agradable, su postura imponente o su risa contagiosa? No estás solo. Todos lo hacemos. Y lo hacemos constantemente, sin darnos cuenta, como si fuera un reflejo automático inscrito en la arquitectura misma de nuestra percepción. Pero detrás de esa confianza instantánea, de esa admiración inmediata, de ese rechazo visceral que no sabemos explicar, hay un mecanismo silencioso, invisible y profundamente influyente. Un mecanismo que no juzga lo que eres, sino lo que parece que eres. Y lo más inquietante no es que exista, sino que rara vez cuestionamos su veredicto. Imagina que entras a una sala de conferencias. Dos personas están a punto de dar una charla sobre el mismo tema. Ambas tienen las mismas credenciales, el mismo nivel de experiencia, incluso han preparado presentaciones casi idénticas. Pero una viste con elegancia sobria, mantiene contacto visual firme y habla con una voz grave y pausada. La otra lleva ropa informal, evita mirar al público y su tono es ligeramente nervioso. Al final, se te pide evaluar quién fue más convincente, más inteligente, más merecedora de tu atención. Aunque el contenido haya sido el mismo, tus respuestas probablemente no lo serán. No porque sea superficial, sino porque tu cerebro ya tomó una decisión antes de que las primeras palabras se pronunciaran. Y esa decisión no se basó en hechos, sino en una impresión. Una sola cualidad, la apariencia, la voz, la postura, se convirtió en el faro que iluminó, o ensombreció, todo lo demás. Esto ocurre no solo en escenarios formales, sino en cada interacción cotidiana. En una entrevista de trabajo, en una primera cita, en una reunión de vecinos, incluso al elegir qué libro comprar según la foto del autor en la solapa. Nos gusta creer que somos justos, racionales, equilibrados. Que valoramos a las personas por su carácter, sus acciones, su integridad. Pero la realidad es más incómoda. Preferimos la coherencia, incluso si es falsa. Necesitamos que los demás sean predecibles, que sus cualidades se alineen en una narrativa limpia y comprensible. Si alguien es atractivo, asumimos que también es amable. Si es carismático, suponemos que es competente. Si es tímido, concluimos que es inseguro. Y si es frío, inferimos que es deshonesto. Nunca nos detenemos a preguntar si estas conexiones tienen fundamento real. Simplemente las aceptamos como evidentes. Esta tendencia no es un defecto moral. No es señal de estupidez ni de maldad. Es, en cambio, una solución evolutiva. Nuestros ancestros no tenían tiempo para analizar minuciosamente a cada extraño que encontraban en la sabana. Sobrevivir dependía de tomar decisiones rápidas basadas en señales mínimas, una mirada, un gesto, una postura. El cerebro desarrolló atajos para reducir la incertidumbre, para transformar el caos social en un mapa legible. Pero ese mapa, útil en contextos de supervivencia inmediata, se vuelve engañoso en un mundo complejo, donde la verdadera competencia, la ética o la inteligencia rara vez se anuncian con fanfarria. Hoy, esos mismos atajos nos hacen confundir la superficie con la profundidad, la forma con el fondo, la máscara con el rostro. Peor aún, esta ilusión de coherencia no solo distorsiona cómo vemos a los demás, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Construimos identidades basadas en cómo creemos que somos percibidos. Si otros nos tratan como si fuéramos capaces, comenzamos a actuar como si lo fuéramos. Si nos ven como débiles, internalizamos esa debilidad, incluso si no corresponde a nuestra realidad interna. Así, el juicio ajeno, sesgado, acelerado, fragmentario, se convierte en parte de nuestra propia narrativa. Vivimos dentro de halos ajenos, sin saber si alguna vez hemos tocado el suelo de lo que realmente somos. Y aquí surge la pregunta incómoda, si nuestras impresiones iniciales están tan contaminadas que tanto de nuestras decisiones importantes sobre quién contratar, con quién aliarnos, a quién amar, a quién seguir, se basan en realidades objetivas y qué tanto en fantasías perceptuales construidas en segundos. Podría ser que gran parte del poder, la reputación y la influencia en este mundo no dependan tanto de lo que uno es, sino de lo que logra hacer creer que es. No se trata de caer en la paranoia, ni de negar toda posibilidad de conocimiento interpersonal. Se trata, más bien, de reconocer que nuestra visión está velada por una lente que no podemos quitar, pero que sí podemos aprender a ver. Porque mientras ignoremos que esa lente existe, seguiremos siendo gobernados por ella. Y quienes entienden su funcionamiento, no solo la usan, sino que la dirigen.
Si te interesa descubrir cómo tu mente construye juicios que parecen racionales pero están sesgados desde el primer segundo, considera suscribirte al canal. Aquí no se trata de juzgar, sino de ver con claridad. Los cimientos psicológicos del efecto halo. En 1920, un psicólogo llamado Edward Thorndike realizó un experimento que, en apariencia, parecía trivial. Pidió a oficiales militares que evaluaran a sus subordinados en una serie de rasgos distintos: inteligencia, carácter, liderazgo, lealtad, incluso apariencia física. Lo que descubrió no fue solo sorprendente, sino profundamente revelador sobre la arquitectura de nuestro juicio humano. Thorndike observó que cuando un oficial calificaba a un soldado como alto en un atributo, digamos, apariencia, tendía sistemáticamente a otorgarle puntuaciones altas en todos los demás, incluso en aquellos que no tenían relación lógica o empírica con su aspecto físico. Si alguien era considerado atractivo, también era juzgado como más inteligente, más leal, más capaz de liderar. Y lo inverso también ocurría: una cualidad negativa en un ámbito contaminaba la evaluación de todos los demás. Thorndike llamó a este fenómeno el error del halo, en referencia a la aureola que en el arte religioso rodea las cabezas de los santos, sugiriendo pureza total a partir de una sola señal de gracia. Este hallazgo no fue un mero dato curioso. Fue la primera evidencia empírica de algo que hoy sabemos que opera constantemente en nuestras mentes: no evaluamos a las personas rasgo por rasgo, como si fuéramos contables objetivos. Más bien, permitimos que una impresión dominante, positiva o negativa, irradie su influencia sobre todo lo demás, como tinta derramada sobre papel. El efecto halo no es una excepción en el juicio humano, es la regla. Y su poder radica precisamente en su invisibilidad. No somos conscientes de que estamos siendo sesgados, porque el sesgo mismo se disfraza de intuición, de sentido común, de saber leer a la gente. La psicología cognitiva moderna ha confirmado y ampliado este descubrimiento. Sabemos ahora que el efecto halo es un heurístico, un atajo mental que el cerebro utiliza para reducir la carga cognitiva en entornos complejos. Evaluar a otra persona en múltiples dimensiones de forma independiente requiere tiempo, atención y esfuerzo. En cambio, formar una impresión global a partir de una sola señal, una sonrisa, un título académico, un acento, es rápido, eficiente y, en muchos contextos ancestrales, suficientemente útil. El problema surge cuando aplicamos esta estrategia a situaciones donde la precisión importa más que la velocidad. En una entrevista de trabajo, en un tribunal, en una decisión de inversión, ese mismo atajo que alguna vez nos salvó de un depredador puede ahora hacernos contratar al candidato equivocado, condenar a un inocente o perder una fortuna. Uno de los experimentos más iluminadores sobre este fenómeno fue llevado a cabo en 1977 por Richard Nisbett y Timothy Wilson. Mostraron a estudiantes universitarios videos de la misma conferencia impartida por el mismo profesor. Pero en una versión, el profesor aparecía cálido, amable y accesible; en la otra, frío, distante y severo. Luego se les pidió evaluar no solo su simpatía, sino también su acento, su apariencia física e incluso la calidad del contenido de su clase. Los resultados fueron contundentes. Los estudiantes que vieron al profesor cálido lo calificaron no solo como más simpático, sino también como mejor orador, más atractivo físicamente y, crucialmente, como alguien que había dado una clase de mayor calidad. Aunque el contenido verbal era idéntico. Cuando se les preguntó si su percepción de su simpatía había influido en su evaluación de otros rasgos, la mayoría negó rotundamente. Insistieron en que sus juicios eran independientes. Pero los datos decían lo contrario. El halo había actuado, y lo había hecho sin dejar rastro en la conciencia de quienes lo padecían. Este es uno de los aspectos más perturbadores del efecto halo, su resistencia a la conciencia. Incluso cuando se nos advierte explícitamente sobre su existencia, seguimos sucumbiendo a él. Porque no opera en el nivel del razonamiento deliberado, sino en el terreno más profundo de la afectividad inmediata. Vemos algo que nos gusta o que nos disgusta y, antes de que el pensamiento racional tenga tiempo de intervenir, ya hemos asignado un valor global a la persona entera. Es un juicio emocional disfrazado de análisis objetivo. Y esto tiene consecuencias reales, tangibles, en casi todos los ámbitos de la vida social. En el mercado laboral, candidatos con nombres que suenan más blancos o más occidentales reciben más llamadas, incluso con currículos idénticos. En la justicia, acusados considerados físicamente atractivos tienden a recibir penas más leves.
En la política, candidatos con rostros que transmiten competencia, según mediciones independientes de percepción facial, tienen mayores probabilidades de ganar elecciones, independientemente de sus propuestas. En las redes sociales, una foto bien compuesta puede hacer que miles interpreten tus palabras como más sabias, más auténticas, más valiosas. Aunque el texto sea exactamente el mismo que publicaría alguien con una imagen menos cuidada. Lo más inquietante no es que estos sesgos existan, sino que persisten incluso entre personas altamente entrenadas. Jueces, médicos, reclutadores, inversionistas, todos creen estar por encima de estas trampas perceptuales. Pero los estudios muestran lo contrario. La experiencia no elimina el efecto halo, a menudo, solo refina la justificación posterior. Convertimos nuestros prejuicios en narrativas coherentes, en instintos profesionales, en química personal. Así, el sesgo se vuelve aún más peligroso, porque ya no lo reconocemos como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es simple, y ciertamente no es cómoda. No basta con querer ser justo. No basta con declarar buenas intenciones. Porque el efecto halo no es un fallo de carácter, es un diseño del sistema. Está inscrito en la forma en que nuestro cerebro procesa la información social. Pero eso no significa que estemos condenados a ser sus marionetas. Significa, más bien, que debemos adoptar estructuras externas que compensen nuestras limitaciones internas. Evaluaciones ciegas, criterios explícitos, demoras deliberadas en el juicio, exposición forzada a contradicciones, son herramientas que no eliminan el halo, pero sí lo neutralizan parcialmente. Comprender el efecto halo no es, en última instancia, un ejercicio académico. Es un acto de defensa cognitiva. Porque mientras no reconozcamos que nuestras impresiones están contaminadas desde el primer segundo, seguiremos tomando decisiones basadas no en quiénes son los demás, sino en la sombra que proyectan. Y en un mundo donde la reputación se construye en milisegundos, esa sombra puede ser más poderosa que la sustancia. La estética del poder y la manipulación simétrica. Si el efecto halo fuera únicamente una trampa cognitiva involuntaria, bastaría con reconocerla para neutralizarla. Pero no lo es. Es también, y quizás sobre todo, un instrumento de poder. Y como todo instrumento de poder, ha sido perfeccionado, refinado y desplegado con precisión por quienes entienden que gobernar las percepciones equivale, en muchos casos, a gobernar la realidad misma. Desde los primeros imperios hasta las redes sociales contemporáneas, los estrategas más eficaces no han buscado necesariamente ser mejores, sino parecerlo. Porque en el teatro social, la apariencia no es secundaria a la sustancia, a menudo, la reemplaza por completo. Considérese a Julio César. No fue solo un general brillante o un político hábil, fue, ante todo, un maestro de la imagen. Sabía que su autoridad no dependía únicamente de sus victorias en el campo de batalla, sino de cómo esas victorias eran percibidas en Roma. Por eso escribió sus propios relatos de guerra, los comentarios, en un latín claro, sobrio y deliberadamente modesto, diseñado para proyectar virtud republicana mientras consolidaba un poder personal sin precedentes. Su rostro aparecía en monedas, algo inusual para un ciudadano romano aún vivo, normalmente reservado a dioses o reyes extranjeros. Estaba construyendo un halo, no uno basado en la vanidad, sino en la coherencia cuidadosamente orquestada entre acción, palabra e imagen. Y ese halo, una vez establecido, hizo que cada decisión suya, por audaz o cuestionable que fuera interpretada no como ambición desmedida, sino como servicio al Estado. Siglos después, Napoleón Bonaparte entendió la misma lección con igual claridad. Tras cruzar los Alpes con su ejército, encargó a Jacques-Louis David un retrato heroico en el que aparece montado sobre un caballo indómito, con el viento agitando su capa y su nombre inscrito junto al de Aníbal y Carlomagno en la roca. En realidad, Napoleón había cruzado en mula, bajo lluvia y con dificultad. Pero la verdad histórica importaba menos que la verdad perceptual. El cuadro no documentaba un hecho, fabricaba un mito. Y ese mito generó un halo de grandeza que legitimó su ascenso imperial, incluso entre aquellos que habían combatido contra él. La imagen no reflejaba el poder, la creaba. En la era moderna, esta lógica se ha vuelto aún más refinada. Steve Jobs no se limitó a diseñar productos innovadores, cultivó meticulosamente una estética personal que irradiaba minimalismo, intensidad y genialidad intuitiva. Su camiseta negra de cuello alto, su forma de hablar pausada y enfática, su silencio calculado, todo formaba parte de una marca que no vendía tecnología, sino visión. Y esa visión, encapsulada en una sola figura,
hizo que millones asumieran que Apple era inherentemente superior, no solo en diseño, sino en ética, en propósito, incluso en alma. El halo de Jobs se extendió a cada producto, a cada empleado, a cada decisión corporativa, protegiéndola de críticas que habrían destruido a otras empresas. Hoy, en la era de las redes sociales, la construcción del halo se ha democratizado y, al mismo tiempo, se ha vuelto más implacable. Cualquiera puede curar su imagen, seleccionar sus ángulos, filtrar sus emociones y proyectar una cualidad dominante, autenticidad, éxito, rebeldía, sabiduría, que luego se derrama sobre todo lo demás. Un emprendedor con una foto bien iluminada en LinkedIn será juzgado como más competente, incluso si su experiencia es limitada. Un influencer que transmite vibraciones positivas será considerado más confiable, incluso si sus consejos carecen de fundamento. Y un político que domina el lenguaje corporal en cámara será visto como más preparado, incluso si sus propuestas son vagas o contradictorias. Esto revela una verdad incómoda: todos participamos en este juego, queramos o no. No somos meros espectadores del efecto halo, somos sus actores y sus escenógrafos. Cada vez que elegimos qué ropa usar antes de una reunión, cómo redactar un correo, qué foto publicar, estamos gestionando activamente el halo que proyectamos. Y al mismo tiempo, estamos siendo moldeados por los halos que otros proyectan sobre nosotros. Esta es la manipulación simétrica, no existe un manipulador puro y una víctima inocente. Todos manipulamos con nuestras apariencias y todos somos manipulados por las ajenas. La diferencia radica en el grado de conciencia y control. Desde una perspectiva maquiavélica, esto no es motivo de condena moral, sino de análisis estratégico. Nicolás Maquiavelo nunca exhortó a los príncipes a ser buenos, les aconsejó parecerlo. Porque, decía, los hombres juzgan por los ojos, no por la inteligencia. Saber esto no es cinismo, es realismo. En un mundo donde la atención es escasa y el juicio es instantáneo, quien no gestiona su halo está renunciando voluntariamente a influencia, a oportunidades, a autoridad. No se trata de engañar, sino de entender que la percepción es un recurso tan valioso como el capital o el conocimiento. Pero hay un riesgo oculto en esta lógica: la fragilidad del halo. Porque si todo tu poder descansa en una impresión, basta un desliz, una foto desafortunada, una frase mal interpretada, un error menor, para que el edificio entero se derrumbe. El mismo mecanismo que te eleva puede destruirte con mayor velocidad. El halo es volátil. Y quienes lo construyen sin raíces reales terminan colgando en el vacío. Por eso, la verdadera estrategia no consiste en fingir cualidades que no tienes, sino en identificar una virtud genuina, aunque sea pequeña. Y amplificarla con coherencia hasta que se convierta en tu centro gravitacional perceptual. No se trata de mentir, sino de enfocar. Porque en un mundo saturado de ruido, lo que cuenta no es tener todas las cualidades, sino que te reconozcan por una. Y una vez que esa cualidad brilla con suficiente intensidad, todo lo demás se tiñe de su luz. El efecto halo, entonces, no es solo una trampa de la mente. Es también un campo de batalla. Y en ese campo, los que comprenden sus reglas no solo sobreviven, imponen la narrativa. Filosofía de la apariencia, Nietzsche, Spinoza y la máscara necesaria. Durante siglos, la filosofía occidental ha estado obsesionada con una dicotomía fundamental, la que separa la apariencia de la esencia. Desde Platón hasta Kant, se ha asumido que lo verdadero reside oculto tras una cortina de ilusiones sensoriales y que el deber del pensador o del hombre virtuoso es trascender esa superficie engañosa para acceder a la realidad pura, inmutable, auténtica. Bajo esta lógica, el efecto halo sería un error a corregir, una desviación del camino hacia la verdad, una caída en el reino de lo superficial. Pero ¿y si esta dicotomía misma es la ilusión más profunda? ¿Y si la apariencia no es una barrera que nos separa de la esencia, sino la única forma en que la esencia puede manifestarse en el mundo social? Friedrich Nietzsche fue quizás el primer filósofo moderno en atreverse a afirmar esto sin ambajes. Para él, no existe un yo verdadero escondido tras las máscaras. Al contrario, somos máscaras. Y lejos de ser un signo de falsedad, la máscara es una expresión de voluntad de poder. En la Gaia Ciencia, escribe, toda profundidad necesita máscara, más aún, alrededor de toda profundidad crece constantemente una máscara. No se trata de ocultar, sino de revelar selectivamente. La máscara no niega la complejidad interior, la organiza, la dirige, la hace inteligible, y por tanto, influyente, en el teatro de la existencia. Desde esta perspectiva, gestionar activamente el efecto halo no es hipocresía,
es arte. Es la disciplina de quien entiende que en un mundo sin esencias fijas, la identidad se construye en la mirada ajena y que quien no modela esa mirada será modelado por ella. Esta visión contrasta radicalmente con la de Immanuel Kant, para quien la dignidad humana reside en la autonomía moral del sujeto racional, independiente de cómo sea percibido. En la ética kantiana, juzgar a alguien por su apariencia no solo es irracional, es una ofensa a su humanidad. Cada persona debe ser tratada como un fin en sí misma, nunca como un medio, y mucho menos como una imagen proyectada. Pero aquí surge una tensión insostenible en la práctica, como tratar a otro como fin en sí mismo cuando apenas tenemos segundos para formarnos una impresión, y cuando incluso nuestras interacciones más íntimas están mediadas por gestos, tonos, silencios. La exigencia kantiana es noble, pero pertenece al reino de lo ideal. En el mundo real, donde la percepción precede al conocimiento, la apariencia no es opcional, es inevitable. Es en este punto donde Baruch Spinoza ofrece una tercera vía, más cercana a la psicología moderna que a la metafísica tradicional. Para Spinoza, no hay una jerarquía entre razón y emoción. Las emociones, el amor, el odio, la admiración, el desprecio, no son distorsiones de la verdad, sino modos de conocimiento corporal. Cuando vemos a alguien y sentimos atracción o rechazo inmediato, no estamos cometiendo un error lógico, estamos experimentando una relación real entre nuestro cuerpo y el suyo. El efecto halo, desde esta óptica, no es un fallo cognitivo, sino una forma primaria de comprensión afectiva. Spinoza no nos pide eliminar esas emociones, sino entender sus causas. Porque solo al conocer por qué admiramos o despreciamos a alguien podemos dejar de ser sus esclavos y convertirnos en agentes activos de nuestra propia afectividad. Esta idea resuena profundamente con los hallazgos de la neurociencia contemporánea. Sabemos ahora que las regiones emocionales del cerebro, como la amígdala, se activan antes que las zonas asociadas al razonamiento deliberado. Primero sentimos, luego justificamos. El efecto halo no es, pues, una anomalía, es la secuencia natural de la percepción humana. Y pretender saltar esa secuencia es tan inútil como intentar ver sin ojos. ¿Pero qué hacer con esta condición? ¿Cómo vivir en un mundo donde somos perpetuamente juzgados, y nos juzgamos a nosotros mismos, por halos que apenas controlamos? Aquí, la filosofía estoica, particularmente en la figura de Marco Aurelio, ofrece una postura de resistencia interna. En sus meditaciones, el emperador romano insiste una y otra vez en la irrelevancia de la opinión ajena, no te importe lo que piensen de ti, mientras actúes conforme a la naturaleza. La libertad, para los estoicos, radica en la indiferencia ante el juicio externo. Pero hay una paradoja en esta postura, Marco Aurelio era emperador. Su posición le permitía, en gran medida, ignorar las percepciones ajenas porque ya poseía el poder que esas percepciones suelen conceder o negar. Para quien no ocupa ese lugar, la indiferencia puede convertirse en pasividad estratégica, en renuncia al juego mismo de la influencia. La verdad incómoda es que en la vida social, la esencia sin apariencia es invisible. Un genio desconocido, un acto de bondad anónimo, una competencia no exhibida, todas estas realidades carecen de efecto si no logran atravesar el filtro de la percepción colectiva. Esto no significa que debamos abandonar la autenticidad. Pero sí implica reconocer que la autenticidad, por sí sola, no garantiza reconocimiento, justicia ni impacto. La virtud no basta si no encuentra una forma de hacerse visible. Y aquí radica la paradoja final. El efecto halo no es un problema que pueda resolverse. Es una condición ontológica de la existencia intersubjetiva. No vivimos en un vacío de esencias puras, vivimos en una red de miradas, interpretaciones, proyecciones. Nuestra identidad no es algo que poseemos en soledad, sino algo que se negocia constantemente en el espacio entre lo que somos y lo que parecemos. Pretender escapar de esa red es una ilusión tan peligrosa como rendirse a ella sin crítica. La sabiduría, entonces, no consiste en elegir entre apariencia y esencia, sino en habitar conscientemente el umbral entre ambas. No en rechazar la máscara, sino en usarla con intención. No en negar el halo, sino en comprender que, en el mundo humano, la luz siempre viene de fuera, y solo mediante esa luz somos vistos. Y ser visto, en última instancia, es existir para los demás. El halo invertido y la tiranía de la primera impresión negativa. Si el efecto halo positivo puede abrir puertas, su contraparte negativa, a menudo llamada efecto cuerno, puede sellarlas para siempre. Y lo hace con una eficacia implacable, porque el cerebro humano no trata lo bueno y lo malo con la misma intensidad.
La aversión al riesgo, la vigilancia ante la amenaza, la memoria del dolor, todas estas tendencias evolutivas hacen que una impresión negativa pese mucho más que una positiva, y dure mucho más tiempo. Un solo error, un gesto mal interpretado, una palabra fuera de lugar, pueden bastar para que todo lo demás que haga sea visto a través de una lente distorsionada, teñida de desconfianza, cinismo o incluso hostilidad. Este fenómeno no es simétrico. Mientras que un halo positivo puede desvanecerse con un solo tropiezo, un halo negativo requiere múltiples pruebas consistentes para ser neutralizado. Es como si la mente concediera créditos de confianza con generosidad, pero exigiera pagos de redención con usura. Esta asimetría tiene raíces profundas en nuestra biología. Desde una perspectiva neurocientífica, las señales de amenaza activan circuitos cerebrales más antiguos y más potentes que las señales de recompensa. Una expresión facial ambigua se interpreta más fácilmente como hostil que como amistosa. Un silencio se lee como indiferencia antes que como reflexión. Y una vez que esa etiqueta negativa se fija, se convierte en un filtro permanente, cada acción futura será reinterpretada para confirmar la impresión inicial, no para refutarla. Este sesgo tiene consecuencias devastadoras en contextos donde el juicio es irreversible o de alto costo. En los tribunales, acusados con rasgos faciales percibidos como poco confiables, según estudios basados en reconocimiento facial, tienen mayores probabilidades de ser declarados culpables, incluso con la misma evidencia que un acusado con rostro benévolo. En las entrevistas de trabajo, un candidato que comete un pequeño error verbal al inicio, una pronunciación dudosa, un titubeo, será evaluado con mayor severidad en competencias técnicas posteriores, aunque demuestre dominio absoluto del tema. En las redes sociales, un tuit desafortunado, sacado de contexto o malinterpretado, puede arruinar años de reputación construida con esfuerzo, mientras que cientos de publicaciones lúcidas pasan inadvertidas. Peor aún, el halo negativo opera incluso cuando la fuente de la impresión es completamente arbitraria. Estudios han mostrado que personas con acentos regionales o extranjeros son juzgadas como menos inteligentes o menos competentes, no por su contenido, sino por la mera cadencia de su voz. Otros experimentos revelan que candidatos con nombres étnicos no occidentales reciben menos respuestas a sus solicitudes laborales, incluso con currículos idénticos a los de solicitantes con nombres neutros. En estos casos, no hay intención consciente de discriminar, hay un halo negativo automático, invisible, que actúa antes de que la razón tenga oportunidad de intervenir. Y aquí radica la verdadera tiranía de la primera impresión negativa, su invisibilidad para quien la impone y su incapacidad para quien la sufre. La persona que juzga no cree estar siendo injusta, simplemente siente que algo no encaja. Y la persona juzgada, por más que intente corregir la impresión, choca contra una pared de resistencia cognitiva. Porque el cerebro no quiere ser corregido, quiere tener razón. Así, cada esfuerzo por demostrar competencia o integridad es reinterpretado como defensividad, arrogancia o manipulación. El halo negativo se retroalimenta. Esta dinámica es especialmente cruel en sociedades aceleradas, visuales y altamente competitivas, donde todo se consume en segundos, un perfil, un video, una primera respuesta, no hay tiempo para matices, contradicciones ni segundas oportunidades. La economía de la atención premia la claridad inmediata y castiga la ambigüedad. Pero la ambigüedad es inherente a la condición humana. Todos somos contradictorios, inconsistentes, en proceso. Sin embargo, el halo negativo no permite ese margen. Exige coherencia perfecta desde el primer instante y cualquier desviación se convierte en prueba definitiva de defecto moral o incompetencia. Frente a esto, la estrategia no es suplicar comprensión ni justificarse sin fin. Es, más bien, reconocer que una vez que el halo negativo se ha instalado, es casi imposible revertirlo en el mismo campo perceptual donde surgió. La solución táctica, entonces, suele ser cambiar de escenario, buscar nuevos públicos, nuevas plataformas, nuevas narrativas donde la primera impresión aún está por escribirse. O, alternativamente, construir una cualidad tan dominante y consistente, una obra, un logro, una presencia, que eventualmente eclipse la mancha inicial. Pero esto requiere tiempo, recursos y paciencia, lujos que no todos poseen. El halo negativo, en última instancia, es una forma silenciosa de exclusión social. No necesita leyes, ni decretos, ni violencia explícita. Basta con una mirada, un juicio instantáneo, una etiqueta mental. Y una vez aplicada, funciona como una cárcel invisible, donde la víctima carga con una identidad que no eligió, pero que le es atribuida como si fuera suya.
Comprender esto no es motivo para la desesperanza, sino para la lucidez estratégica. Porque si sabes que una sola impresión negativa puede perseguirte durante años, también sabes que debes proteger tu imagen inicial con la misma diligencia con que protegerías tu patrimonio. No por vanidad, sino por supervivencia cognitiva en un mundo que juzga antes de conocer. Si has sentido alguna vez que una sola falla definió tu imagen ante los demás y quieres entender cómo revertir ese juicio sin suplicar comprensión, suscríbete al canal y activa la campanita. Desactivar el halo, entrenamiento perceptivo y soberanía cognitiva. Aceptar que el efecto halo es inevitable no equivale a rendirse ante él. Al contrario, reconocer su omnipresencia es el primer paso hacia una forma más deliberada de percepción. La soberanía cognitiva no consiste en eliminar los sesgos, tarea imposible, sino en intervenir lo suficientemente pronto como para impedir que operen de forma automática. No se trata de ver el mundo tal como es, sino de evitar verlo tal como nuestro cerebro quiere que lo veamos sin permiso. Y eso requiere disciplina. Requiere entrenamiento. Requiere, en última instancia, una ética de la atención. El primer pilar de este entrenamiento es la separación de atributos. En lugar de permitir que una impresión global contamine cada juicio, debemos forzar una evaluación modular. Esto implica diseñar estructuras que obliguen a considerar cada dimensión de forma independiente. En el ámbito profesional, esto se traduce en rúbricas de evaluación explícitas, donde competencias técnicas, comunicación, liderazgo y ética se califican por separado, sin solapamiento. En las relaciones personales, significa hacerse preguntas específicas: ¿confío en esta persona para qué? ¿Para dar consejos emocionales? ¿Para tomar decisiones financieras? ¿Para mantener secretos? La confianza no es monolítica, es contextual. Y al fragmentarla, evitamos que una cualidad positiva, carisma, simpatía, éxito, nos ciegue ante una carencia crítica en otro ámbito. El segundo pilar es la exposición deliberada a contradicciones. Nuestro cerebro busca coherencia, pero la realidad humana es contradictoria. Por eso, debemos buscar activamente información que desafíe nuestra primera impresión. Si alguien te cae mal al instante, pregúntate, ¿qué podría estar pasando en su vida que explique su actitud? Si admiras a alguien profundamente, interroga, ¿dónde podría estar fallando, incluso si no lo veo? Esta no es una práctica de indulgencia moral, sino de claridad estratégica. Los mejores líderes, negociadores y pensadores no son los que tienen las opiniones más firmes, sino los que mantienen sus juicios en suspensión el tiempo suficiente para incorporar datos contrarios. Como escribió el físico Richard Feynman, la primera regla es no engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. El tercer pilar es la demora deliberada del juicio. En un mundo que premia la rapidez, la pausa es un acto de resistencia. Antes de formar una opinión definitiva sobre alguien, especialmente si es negativa, impone una regla temporal: espera 3 interacciones, 3 fuentes de información, 3 contextos distintos. Esto no garantiza objetividad, pero rompe la inmediatez del halo. La neurociencia muestra que con solo unos segundos adicionales de reflexión, las regiones prefrontales del cerebro pueden inhibir las respuestas automáticas de la amígdala. No se trata de dudar eternamente, sino de insertar un espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es la sede de la libertad. Estas prácticas no son nuevas. Tienen raíces profundas en tradiciones filosóficas antiguas. El estoicismo, por ejemplo, no predicaba la indiferencia emocional, sino el examen riguroso de las impresiones antes de asentir a ellas. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esas opiniones, decía, deben ser sometidas a escrutinio antes de convertirse en creencias. Esta es, en esencia, una técnica de desactivación del halo, distinguir entre lo que vemos y lo que inferimos. Desde una perspectiva freudiana, el efecto halo también puede entenderse como una proyección del inconsciente. A menudo, lo que admiramos o rechazamos con intensidad en otros no es tanto una cualidad objetiva, sino un espejo distorsionado de nuestros propios deseos, miedos o conflictos internos. Freud llamaba a esto proyección, el mecanismo por el cual expulsamos de nosotros mismos lo que no podemos aceptar y lo localizamos en el otro. Así, el halo, positivo o negativo, se convierte en un síntoma de nuestra propia psique no resuelta. La soberanía cognitiva, entonces, no es solo un ejercicio lógico, sino un trabajo introspectivo. Requiere preguntarse, ¿por qué esta persona me provoca una reacción tan fuerte? ¿Qué dice eso de mí, más que de ella?
Aplicar estas ideas en la vida real no es cómodo. Exige renunciar a la satisfacción inmediata del juicio rápido. Implica tolerar la ambigüedad, la incertidumbre, incluso la incomodidad social. Pero el costo de no hacerlo es mayor, seguir siendo gobernado por impresiones formadas en fracciones de segundo, muchas veces basadas en señales irrelevantes o arbitrarias. En contextos de liderazgo, esto puede significar contratar al candidato equivocado. En relaciones personales, puede significar perder a alguien valioso por un malentendido inicial. En la esfera pública, puede significar apoyar a figuras peligrosas por su carisma o marginar a voces necesarias por su estilo. La verdadera ventaja estratégica, en un mundo saturado de halos artificiales, no radica en proyectar el mejor halo posible, sino en desarrollar la capacidad de ver más allá del halo ajeno. Porque mientras otros reaccionan a máscaras, tú podrás discernir intenciones. Mientras otros son manipulados por apariencias, tú podrás navegar con lucidez. Y en ese espacio entre la ilusión y la percepción entrenada, reside no solo el poder, sino la libertad. Vivir en el halo ajeno y en el propio, una condición inescapable. El efecto halo no es solo un sesgo individual. Es una infraestructura social. Opera no solo en la mente de un juez, un reclutador o un extraño en la calle, sino en los cimientos mismos de cómo se construyen las reputaciones, se asignan los recursos. Se legitiman los líderes y se perpetúan los mitos culturales. Vivimos en un ecosistema de halos superpuestos, los que proyectamos, los que otros proyectan sobre nosotros, los que heredamos sin saberlo y los que consumimos como si fueran verdad. Y en ese entramado, la distinción entre quién soy y quién parezco se vuelve cada vez más difusa, hasta desaparecer por completo. Piensa en tu propia identidad. ¿Cuánto de lo que crees que eres proviene de lo que otros han visto o creído ver en ti? Desde la infancia, fuiste moldeado por las expectativas que despertaste, el niño inteligente, el rebelde, el tímido, el responsable. Esas etiquetas no eran descripciones neutras, eran halos que te precedían, que te abrían caminos o te cerraban puertas, que te animaban a actuar de cierta manera para confirmarlas o contradecirlas. Incluso tu sentido de autoestima, tan íntimo y personal, está profundamente anclado en el eco de miradas ajenas. No te valoras en el vacío, te valoras en relación con cómo has sido percibido. Así, gran parte de tu yo no es un núcleo fijo, sino una respuesta continua a los halos que has acumulado a lo largo del tiempo. Y lo mismo ocurre en la esfera colectiva. Las marcas, los gobiernos, las ideologías, incluso las verdades científicas, dependen en gran medida de su capacidad para generar y mantener un halo positivo. Un científico con buena presencia en televisión será considerado más confiable que otro con mayor rigor pero peor carisma. Una empresa con una narrativa inspiradora será perdonada por prácticas cuestionables, mientras que otra, igualmente ética pero menos hábil en su imagen, será castigada. El mercado no recompensa solo la calidad, recompensa la percepción de calidad. Y esa percepción, como sabemos, rara vez es justa, precisa o completa. Frente a esta realidad, surge una pregunta incómoda, casi existencial: si gran parte de tu identidad está constituida por los halos que otros han proyectado sobre ti, ¿qué queda de tú cuando esos halos se disipan? ¿Existe un núcleo auténtico más allá de la mirada social? La filosofía moderna ha oscilado entre dos extremos: el esencialismo, que afirma que hay un yo verdadero que debe ser descubierto, y el constructivismo radical, que sostiene que el yo es pura performance, sin sustancia alguna. Pero quizás la verdad no esté en ninguno de los dos polos. Quizás la identidad sea algo que se construye precisamente en la tensión entre lo que somos y lo que parecemos. No como una mentira, sino como una negociación constante con el mundo. La libertad, entonces, no consiste en escapar del halo, empresa imposible, sino en no confundirlo con la verdad. No se trata de negar la influencia de la percepción ajena, sino de reconocerla como una fuerza externa, no como un veredicto interno. Puedes aceptar que otros te vean de cierta manera, sin necesidad de internalizar esa visión como tu esencia. Puedes gestionar tu halo con intención, sin traicionar tus principios. Puedes vivir dentro de la apariencia, sin rendirte a ella. Pero esto requiere una lucidez dolorosa. Porque implica aceptar que nunca serás juzgado por lo que realmente eres, nadie lo es, sino por la versión simplificada, distorsionada, acelerada que cabe en la mente de otro. Y que, a su vez, tú haces lo mismo con todos los demás. En este juego de espejos, nadie tiene acceso directo a la realidad del otro. Solo tenemos halos, proyecciones, interpretaciones.
Y en medio de ese velo, debemos tomar decisiones trascendentales, con quién aliarnos, a quién amar, a quién seguir, a quién perdonar. La verdadera rebelión cognitiva en este contexto no es exigir transparencia absoluta, una ilusión, sino cultivar la humildad de saber que siempre estás viendo menos de lo que crees. Y al mismo tiempo, ejercer la responsabilidad de no dejar que esa visión limitada se convierta en una sentencia definitiva. Porque en un mundo donde todo se juzga en segundos, ver más allá del halo no es un lujo intelectual, es el último acto de humanidad consciente. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Si deseas seguir explorando los mecanismos ocultos que gobiernan el poder, la percepción y la identidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Este canal existe para quienes no se conforman con la superficie.